Cristo vive. Sean todos bienvenidos en esta tarde a un nuevo estudio, una nueva enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Yo hoy la he titulado Todo tiene su tiempo, y les quiero hablar de algo hermoso que nos habla la palabra de Dios, el tiempo de Dios, como el tiempo de Dios es perfecto. Y nos vamos a la palabra de Dios, a Eclesiastés 3, versículo 1 al 8, y nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, y tiempo de guerra y tiempo de paz. Vemos cómo nos muestra la palabra de Dios que para todo Dios estableció un tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Es la permanencia, la duración de las cosas que pueden estar sujetas a cambio. Tenemos el tiempo pasado, presente y futuro, y sabemos que dentro del tiempo está lo que son las horas, los minutos, los segundos, los días, las semanas, los meses y los años. Pero ¿por qué la palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo? ¿Por qué para Dios el tiempo es tan importante? Porque Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el dueño del tiempo, Dios creó el tiempo. Y aunque Dios trabaja en función del tiempo, sabemos que para Dios no existe el tiempo, porque Dios habita en la eternidad, Dios es eterno, Dios es un ser espiritual que habita en una dimensión espiritual, pero Él creó el tiempo para nosotros y Él no está sujeto a nuestro tiempo. Y entonces, mientras estemos en este mundo, hay un tiempo determinado para cada cosa. Y nos vamos a la palabra de Dios, a 2 de Pedro 3, versículo 8. Y nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y esto es algo sorprendente que nos dice la palabra de Dios, como nuestro Dios es tan maravilloso, que Él no está sujeto al tiempo. Nos dice que un día para Él es como 1000 años, no dice que son 1000 años, sino que nos hace una comparación diciendo que un día para Dios es eterno, no tiene fin. Porque, como dije anteriormente, para Dios no existe el tiempo. Y por eso muchas veces cuando oramos o le pedimos algo a Dios, vemos que no se cumple enseguida, porque las cosas siempre saldrán mejor en el tiempo de Dios. Dios obra en su tiempo. Y sabemos que Dios es un Dios de orden. Por eso Él creó el tiempo, y el tiempo comenzó cuando Dios creó el universo. En Génesis 1:14 nos dice la palabra de Dios: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Aquí, cuando la palabra de Dios nos habla de la expansión de los cielos, nos está hablando del universo, porque fue donde Dios creó las grandes lumbreras que son el sol, la luna y las estrellas. Dios las creó para que hubiera una separación entre el día y la noche. Ahí fue cuando creó el tiempo para nosotros, los días, los años. Y luego en Eclesiastés 3:17 nos dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Una vez más vemos como aquí en este mundo, mientras estemos en la tierra, hay un tiempo para absolutamente todo. Y también tenemos ejemplos de la vida diaria. Podemos ver por lo menos lo que son
las plantas en la naturaleza, los árboles, todo toma su tiempo. Los árboles toman su tiempo en crecer. Empieza con una pequeña semilla que cuando es plantada aparentemente no se ve que sucede nada, porque esa semilla empieza a crecer debajo de la tierra, empieza a echar sus raíces y luego empieza a brotar esa pequeña planta y dura su tiempo. Hay árboles que duran de 10 a 20 años en crecer, mientras que hay otros árboles que pueden durar hasta 100, hasta 600 años en crecer por completo y convertirse en árboles frondosos. Y luego también tenemos otro ejemplo que es el bebé dentro del vientre de su madre. No es de un día para otro que ese bebé se forma y nace, sino que Dios lo hizo todo perfecto y tiene un proceso, un tiempo, 9 meses donde cada parte del cuerpo, cada hueso se va formando en el tiempo que Dios estableció. Y leemos en 1 Samuel 1:20, nos dice la palabra de Dios: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Vemos que aquí la palabra de Dios nos dice que al cumplirse el tiempo fue que Ana dio a luz un hijo. Y conocemos esta hermosa historia como Ana era estéril y tenía tiempo pidiéndole a Dios que le diera un hijo, pero eso solo se cumplió en el tiempo que Dios había establecido. Y aun cuando ella quedó embarazada, tuvo que esperar esos 9 meses para ver esa promesa hecha realidad. Y Samuel fue un gran profeta de Dios, usado por Dios en aquella época. Pero tal vez si él hubiera nacido antes o incluso después, no hubiera sido de la misma forma. Dios lo quería usar en ese momento preciso, en esa época en que él nació. Y leemos en Gálatas 4:4, nos dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Una vez más nos habla del cumplimiento del tiempo. Hasta Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él tuvo que esperar un tiempo, el tiempo que Dios estableció para venir a este mundo. Y luego también incluso tuvo que esperar un tiempo para llegar a empezar el ministerio que Dios tenía preparado para Él. Tuvo que esperar hasta los 30 años para cumplir ese propósito para lo que Dios lo había enviado. Y así también es en nuestras vidas, todo tiene su tiempo. Y cuando aparentemente no vemos que sucede nada, Dios está obrando, Dios está trabajando a nuestro favor. Así como las plantas se demoran en crecer, Dios lo está haciendo todo perfecto en su tiempo. Y puede que Dios nos haya prometido algo y aparentemente vemos que pasa el tiempo, que pasan los años y que nada sucede. Pero Dios está preparando eso en su tiempo, porque para Dios no existe el tiempo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Para Él el futuro ya es historia, Él ya sabe lo que va a suceder. Así que no debemos tener temor y confiar en aquello que Él ha preparado para nuestras vidas. En Hechos 1:7 nos dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vemos cómo Dios aquí nos dice que no nos corresponde a nosotros saber los tiempos, cuándo Dios va a obrar, cuándo Dios va a hacer ese milagro. Solo nos toca esperar con fe. Y no es fácil la espera. A nosotros los seres humanos no nos gusta esperar, queremos las cosas enseguida. Vemos como hoy en día la tecnología nos permite todo enseguida, pero debemos esperar. Ahí es donde Dios nos procesa y debemos confiar que lo que Dios dijo Él lo va a cumplir en su tiempo. Y quiero que leamos en Éxodo 32:1, que nos dice la palabra de Dios: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron:
levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí vemos un ejemplo como muchas veces nosotros los seres humanos no nos gusta esperar y nos desesperamos. Aquí el pueblo vio que Moisés tardaba en descender y se desesperaron y trataron de hacer las cosas en sus propias fuerzas. No quisieron esperar el tiempo indicado de Dios. Moisés duró 40 días en el monte porque fue en ese momento donde Dios le entregó los 10 mandamientos. Dios lo estaba preparando. Pero cuando él descendió de allí, para su sorpresa, ya el pueblo se había olvidado de Dios, estaban adorando a dioses falsos, hechos por manos de hombres, hechos por ellos mismos. Y si tan solo el pueblo hubiera esperado un poco más, todo hubiera sido diferente. Vemos en esta historia lo importante que es esperar en el tiempo de Dios. Y en Habacuc 2:3 nos dice la palabra de Dios: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así como nos dice este versículo, aunque demore tiempo en llegar aquello que Dios nos prometió, se va a cumplir y debemos mantenernos creyendo, porque Dios no miente, Dios no falla. Debemos esperar sin dudar que ese milagro va a venir a nuestras vidas, va a llegar. Y mientras nos mantengamos en la voluntad de Dios, entonces Dios va a cumplir en su tiempo aquello que ha preparado para nosotros. Porque el tiempo de Dios en nuestras vidas es perfecto. Así que espero que esta palabra en día de hoy haya sido de bendición a tu vida y guardemos en nuestro corazón y meditemos en lo importante que es esperar en el